Buenas noches, gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Hoy, 1 de mayo. El 1 de mayo es un día reconocido mundialmente por la característica especial que es el Día Internacional del Trabajo. Todos sabemos que el trabajo es uno de los derechos humanos, económicos y sociales y culturales más importantes, porque el trabajo es la base para poder tener una vida digna y hacer realidad otros derechos. Es la posibilidad de acceder libremente a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones, sin que se pueda impedir hacerlo. Las personas deben tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo elegido o aceptado libremente, con una remuneración justa que garantice, como mínimo, el estar por encima de la umbral de la pobreza. Este derecho es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros muchos textos internacionales. Ya desde la Revolución Francesa en 1789 se admite que la libertad del trabajo e industria como una de las bases del liberalismo económico. Luego se materializa por primera vez en la Constitución de Weimar, el Estado de Weimar en Alemania, en 1919. Y la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 101, establece el derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Pero veamos algo importante. Cuando hablamos de trabajo, es importante saber cómo se genera el trabajo. ¿Qué nosotros necesitamos para crear fuentes de trabajo? Porque no se da solito, no es espontáneo. Se necesitan varias cosas, se necesitan varios factores que es importante verlos, porque son factores integrales también de toda una sociedad, no son aislados. Por ejemplo, se necesitan crear condiciones macroeconómicas que dinamicen el mercado de bienes y servicios. Para aumentar el empleo hace falta crecimiento económico. Eso es importante. Aquí usamos alguna terminología que a muchos no les gusta usar cuando hablamos de empleo, pero tenemos que tener claro que si no hay crecimiento económico, definitivamente no van a haber fuentes de empleo. Por otro lado, deben procurarse condiciones adecuadas para la intermediación y para el mejor encuentro entre la demanda y la oferta de trabajo. Por lo tanto, hay que estimular la inversión productiva. Hay que crear capital social. Sostener una demanda potente que principalmente puede provenir de la masa salarial. Las rentas de capital y las más altas tienden a dedicarse en mayor proporción al ahorro. Actuar sobre el mercado de bienes y servicios y no solo sobre el laboral para lograr que haya demanda efectiva suficiente. Es decir, no tenemos que perdernos. Esto es conjunto, va de la mano. En este día, pues queremos hacer una felicitación y un agradecimiento a todos los sectores que hacen posible la creación del empleo y su ejecución. La mano de obra sin el capital y el capital sin la mano de obra, sin el aspecto macroeconómico, están aislados. No hay forma de crecer en una forma organizada, no hay forma de seguir realmente adelante. Ha quedado atrás esos conceptos de enfrentamiento entre mano de obra, capital, entre
el crecimiento macroeconómico, porque realmente lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en una forma coordinada, integrada, para que verdaderamente se genere el bienestar común. Algo fundamental que nos va a llevar a los siguientes temas de los cuales queremos hablar es algo que se ha aprendido a lo largo de la historia. Aquellos estados que han gozado de estabilidad, de certeza jurídica, de paz social, que viven en un estado de derecho en el cual el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial están balanceados entre sí y todos trabajan por el bien común, son aquellos estados que progresan y llevan prosperidad y que llevan felicidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de un Estado de Derecho, tenemos que ver que para que exista un Estado de Derecho hay funciones que son fundamentales. Y parte de lo que vamos a hablar hoy en este programa nos lleva hacia ese tema, porque en este momento en Guatemala están sucediendo o estaban sucediendo, este programa es un programa pregrabado. Algunas de las situaciones pueden cambiar con el tiempo. Pero, por ejemplo, está en este momento desarrollándose la elección de el fiscal general de la Nación, el Ministerio Público. Una posición muy importante. También se está llevando a cabo en este momento, o se estaba realizando en los días previos a la grabación de este programa, la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Por qué hablamos de Ministerio Público y por qué hablamos de universidad? Bueno, porque ambas instituciones son fundamentales. La universidad, como hemos visto en otros programas, tiene más de 70 CIAs que ocupa en posiciones de poder dentro de la organización del Estado. Y el Ministerio Público es un órgano del sistema de justicia garante del Estado de Derecho, funcionalmente independiente en sus actuaciones. Es un organismo de rango constitucional, cuya función es defender a la sociedad y al pueblo, velando por la más amplia vigencia de las normas jurídicas dentro del Estado y la sociedad. El Estado constitucional es, por principio, Estado de Derecho. La supremacía de la Constitución es el primer elemento necesario para el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho. Su fin principal es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Está contenida en la Constitución Política de la República de Guatemala y, por lo tanto, contribuye al estado de bienestar en el cual queremos que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya estabilidad. El artículo 251 establece que el Ministerio Público tiene funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su propia ley orgánica. El artículo 251 establece que el Ministerio Público tiene funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su propia ley orgánica. Ahora, la posición que está ahora en proceso de elección, o estaba en el momento que se graba este programa, es el jefe del Ministerio Público, quien será el fiscal general de la Nación, y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Debe ser un profesional, abogado colegiado, y tener las mismas calidades que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se elige? Ya hemos visto que hay una comisión postuladora para el fiscal general que la integran el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala,
el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ellos son quienes integran esa comisión postuladora para el proceso en el cual se va a seleccionar a los candidatos a ocupar esta posición, la cual después de que se pase un listado de 6 seleccionados a través del trabajo de la comisión de postulación, el señor presidente de la República, en esa nómina de 6 candidatos, elegirá a quien sea designado como fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público. Este proceso ha venido siendo definitivamente un camino tortuoso, lleno de obstáculos. Por ejemplo, hay cosas que nos llaman muchísimo la atención en este proceso, porque ya dijimos que debe ser un abogado colegiado con una carrera profesional. Si nosotros vemos que en Guatemala hay más de 33,000 colegiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y cuando vemos los requerimientos, por lo menos 10,000 de ellos, para poner un número fácil de manejar, llenan básicamente esos requisitos, que tampoco son unos requisitos sumamente especializados. Guatemalteco de origen, abogado colegiado activo, reconocida honorabilidad. Ahí es donde empiezan las cosas a complicarse. Estar en el goce de sus derechos ciudadanos mayor de 40 años. Haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Que tengan capacidad, idoneidad y que tengan honradez. Esas son las capacidades que se piden. Ahora, cuando se hace la convocatoria, la comisión de postulación invita a los profesionales para que participen. Encontramos que de los 10,000 que pudieran participar, solo se presentan 26 candidatos de esos 10,000 potenciales que estarían calificados para hacerlo. Si vamos a términos porcentuales, encontramos que es insignificante prácticamente, un 0.0026%, lo cual pues preocupa. Entonces, y más preocupa posteriormente que después del proceso de selección que hace esta comisión de postulación, el análisis de los candidatos, de sus hojas de vida, de sus calificaciones, incluso entrevistas, y que ponen una gradación en la cual se dice, mire, arriba de 75 puntos es lo que se necesita para ser considerado dentro de estos posibles candidatos para ser propuestos al presidente de la República. Y resulta muy preocupante que solo 2 de esos 13 aspirantes superan la nota mínima de 75 puntos. Acá tenemos una gráfica en la cual vemos que se evalúa formación académica, se evalúa experiencia profesional, proyección humana. Y no ponemos nombres de candidatos porque aquí realmente no importa. Lo que estamos hablando son los conceptos. Resulta que solo 2 de estos potenciales candidatos pasaron arriba de 75 puntos. Imagínense ustedes porcentualmente un 0.002%, lo cual es verdaderamente preocupante, porque hicimos todo el recorrido hablando sobre la importancia que tiene el fiscal general, que tiene el Ministerio Público como garante del Estado de Derecho, porque verdaderamente es una posición que es de honor, es una posición que es de alta responsabilidad y que obviamente tiene una función primordial. Todos queremos justicia de la mejor calidad. Todos queremos que aquellos que la vayan a impartir, pues sean personas plenamente reconocidas, plenamente apreciadas por la sociedad. Entonces preocupa que realmente haya tan pobre participación. Cuando vimos esto, nos hicimos las preguntas e incluso consultamos a algunos colegas. Nos respondieron algunos
y expresaron lo que ellos piensan que son las razones por las cuales hay tan pobre participación. Por ejemplo, alguien nos decía, mire, hay una falta de credibilidad generalizada en la transparencia del proceso y en la imparcialidad de sus resultados. Otro nos decía, hay poco interés en participar porque es complejo exponerse y ser vilipendiado a sabiendas que algunas veces ya hay candidato predeterminado. Otro nos decía, creo que la razón para no postularse se debe a la falta de motivación, a no querer arriesgarse a ser objetos de críticas infundadas o no. Y los realmente buenos abogados no tienen el concepto ético de ofrecerse o exponerse a esa situación. Todo esto lleva al resultado de que pues la comisión postuladora, haciendo su trabajo, resulta con que no tiene candidatos, porque prácticamente solo 2 pasaban la nota mínima de 75 que ellos mismos habían establecido. ¿Qué hacen entonces? La postuladora, en una acción que de acuerdo a profesionales que han estado integrando anteriormente estas postuladoras, nunca había ocurrido o había ocurrido muy raramente. Deciden bajar la nota mínima de 75 a 60 puntos, lo cual verdaderamente es sorprendente porque estamos nosotros indirectamente, o mejor, directamente, bajando la calidad esperada en estos profesionales que deben de dirigir el Ministerio Público, que son aquellos a los cuales tocará impartirle justicia a usted, a los temas que a ustedes les toca corresponder. Entonces, en una acción, pues, inesperada, pero aparentemente, pues, se lo permite la ley de comisiones de postulación, bajan la vara. Como no llegan, la bajan. Y en esta forma, pues, logran tener más candidatos y avanza la votación. Y de repente hay 5 candidatos calificados favorablemente, pero son 6 los que tienen que presentarle al señor presidente, no son 5. Después de muchas votaciones, pues se cae prácticamente en una situación encadenada con candados. Cerradas votaciones se dan una tras otra y en ninguna se logra una mayoría de por lo menos 10 votando a favor de un candidato. Quedan 8-7, 7-8. Las posiciones están fijas, están encontradas. Obviamente, dentro de los procesos existen plazos, existen términos y por lo tanto se estaba acercando a la fecha que está establecida para la cual la comisión de postulación debería cumplir con presentar la lista de los 6 candidatos a la presidencia de la República. Pues era necesario romper ese candado. Pero no se encontraba la fórmula. Seguían cayendo en votaciones cerradas, empatadas. No había para dónde. La ley de comisiones de postulación no encontraba, no lograba abrir el camino. Esa ley que muchos han señalado que es necesario que tenga reformas importantes, porque dentro de ellas se están produciendo incongruencias que están llegando a los extremos que encontramos ahora, que no se llegaba a una solución. ¿Qué pasa? 2 profesionales conocidos vienen y presentan un amparo contra el presidente de la República y la comisión de postulación ante la Corte de Constitucionalidad. La razón por la cual presentan este amparo es porque no quisieran ellos, como vemos acá en esta imagen que estamos proyectando, el acto reclamado, la amenaza seria y determinada de que dicha autoridad, refiriéndose a la comisión de postulación, presente una nómina en la cual haya exclusión arbitraria e ilegal a los aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones en los aspectos académico, profesional y de proyección humana, y cuyos aspirantes también cumplieron con el aspecto ético.
¿Qué sucede con esta presentación? El motivo, digamos, que se está presentando, volvemos a decir, está hecho que está la amenaza cierta y determinada de que dicha comisión integre la nómina de los 6 aspirantes a ese cargo con exclusión arbitraria e ilegal de los aspirantes que obtuvieron mejores calificaciones en los aspectos académico, profesional y de proyección humana. Recordemos de todas maneras que ya el proceso venía viciado, ya cuando solo 2 candidatos habían llegado a 75 puntos y cuando fue necesario que realmente se tomara la acción de bajar la vara, de bajar el estándar que se estaba exigiendo, pues ya se estaba cayendo en un problema. La Corte de Constitucionalidad actúa y recibe este amparo, el cual algunos señalan que tampoco era legítimo porque quienes lo presentaron no estaban siendo agraviados directamente. Es un tema que no vamos a entrar porque no somos juristas. Sin embargo, le ofrecen un amparo provisional. Ese amparo provisional está en consonancia, es dable y atendible a aludir en congruencia con lo indicado por la misma comisión de postulación cuestionada, a lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el Manual para Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia, en su párrafo 107, establece que resulta esencial para garantizar que la elección no se hace por motivos o razones políticas, sino basada en el mérito y la competencia profesional. Por lo tanto, la Corte ofrece un amparo provisional por el inminente riesgo de vencimiento del plazo constitucional, pero al mismo tiempo declara que un juez de primera instancia del orden común, quien debe conocer el amparo promovido y lo cursa al juzgado sexto de primera instancia civil del departamento de Guatemala para que resuelva lo procedente. Con esta resolución viene la comisión de postulación en otro tema controversial que es merecedor de un análisis profundo con los profesionales de la materia, y finalmente se rompe ese cerrado empate, ese impasse, y viene y elige a 6 candidatos que integran ese listado que le será presentado al señor presidente de la República. Un proceso que se inicia, aquí vemos en esas caricaturas tan especiales de Poe, en el cual dice, comienza la entrevista, el señor presidente empieza a recibir. Ahora, surge de nuevo la pregunta, ¿está el presidente obligado a elegir al candidato con mayor calificación? Los medios dicen no. Otro tema que será obviamente objeto de controversia, porque realmente el presidente tiene la posibilidad de elegir, pero no está obligado a elegir a la de mayor puntuación. Pero todo esto relacionado con estos cambios que son necesarios en la ley de postulación. Como legos de la materia, como ciudadanos interesados, nosotros podemos llegar a ciertas conclusiones. Primero, por la importancia del cargo en elección, debería existir mayor participación de candidatos a ocuparlo, tanto en número como en calidad. Segundo, es necesario recuperar la credibilidad en la transparencia del proceso, su imparcialidad y su absoluta independencia. Debe revisarse y actualizarse la actual ley de comisiones de postulación para optimizar y dar plena motivación a la amplia participación, evitando potenciales incongruencias. Y un punto importante, la elección final debería recaer no en una sola persona, sino que en un cuerpo colegiado, porque en algún sentido no tiene ninguna lógica hacer todo un proceso en el cual se convoca a una comisión postuladora integrada por las altas autoridades de justicia, académicas y los señores decanos y el presidente del Colegio de Abogados, para que finalmente, después de haber hecho un proceso de calificación, sea una sola persona la que va a tomar la decisión, la cual, como ya vimos hace un momento, tampoco tiene que ser obligada a que cumpla con que se elija a la que tiene los resultados más altos.
Es importante señalar que en el amparo promovido al cual la Corte Constitucionalidad le dio curso, aunque lo dirigió hacia el Juzgado Sexto, sin embargo, en la resolución se indica que la Corte Constitucionalidad sigue pendiente de lo relacionado con la resolución que tenga el señor presidente de la República. En fin, un tema muy interesante. Rápidamente vamos a mencionar otro tema, y es el hecho que, como mencionamos, también está en juego la rectoría de la Universidad de San Carlos al 2026. Empezó el día jueves 27, establecido para la votación, en una forma muy regular. Candidatos de varias de las organizaciones que están postulándose para ocupar ese importante puesto denunciaron fraude. Un fraude que se estaba gestando. Eso fue un mal inicio para el día en que estos 170 electores tendrían que reunirse en el MUSAC para, con una votación, como debe ser, decidieran quién ocuparía esa rectoría. Por lo tanto, las votaciones se vieron afectadas desde su primer momento. Posteriormente se da la toma del MUSAC por manifestantes inconformes, la sesión no inicia. Y nosotros vemos cómo pues una multitud grande de personas interesadas, de profesionales, estudiantes, etcétera, estaban presentes en frente a MUSAC, el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sede escogida para que ahí se realizara la votación. Por lo tanto, las elecciones fueron suspendidas. Muy preocupante lo que sucede. Por un lado, en la elección del fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, encontramos la pobreza en el número de los aplicantes a tan importante posición. La incertidumbre y desconfianza que existe sobre la claridad de un proceso que debería ser verdaderamente transparente. Y luego, pues obviamente, la necesidad de que haya cambios, mejorías, optimización en esa ley de postulaciones. Y por otro lado, pues preocupa altamente en lo que está sucediendo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que como hemos dicho, por su alta participación, se visualiza como un garante moral de la función del Estado de Derecho. Veremos qué sucede en próximos programas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche y hasta el próximo domingo con más Acción Positiva.